Si me permites, comenzaré contándote quién soy. Me llamo Ismael, sí, el mismo del que seguramente ya has oído hablar en la Biblia. Soy hijo de Abraham, el gran patriarca, y de Agar, una mujer egipcia que fue sierva de Sara, la esposa legítima de mi padre. Mi historia comienza mucho antes de que yo naciera, en medio de una promesa, de un deseo profundo y de elecciones que cambiaron no solo mi vida, sino el destino de naciones enteras. Mis padres no se conocieron por casualidad. En realidad, mi madre era una sierva. Cuando Dios le prometió a Abraham una gran descendencia, el tiempo fue pasando y nada de hijos. La ansiedad apretó fuerte, y fue ahí que Sara, mi madrastra, tuvo una idea que lo cambiaría todo. Ella sugirió que Abraham tuviera un hijo con mi madre, Agar, su sierva. Así fue como fui concebido, fruto de un intento humano por anticipar una promesa divina. Nacer fuera de la promesa espiritual, pero dentro de los planes soberanos de Dios, no es fácil de entender, lo sé. Cargué desde mi nacimiento una etiqueta pesada, la de ser el hijo que no era el de la promesa. Pero mira, eso nunca me impidió ser amado por mi padre y principalmente ser visto por Dios. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que Dios rechaza a aquellos que el mundo no valora? Por mucho tiempo, crecí creyendo que mi destino estaba amarrado a esa condición de hijo que vino por un atajo. La verdad es que aún no siendo el heredero de la alianza espiritual hecha con Isaac, mi medio hermano, yo cargaba algo que nadie podía quitarme. La sangre de Abraham corría por mis venas. Y con eso, una parte de la herencia espiritual también estaba sobre mí. Mi madre, Agar, siempre fue una mujer de fuerza. No te imaginas lo que ella enfrentó. Una mujer extranjera, egipcia, viviendo entre hebreos, siendo sierva y después madre del primogénito de Abraham. Su valentía moldeó quien me convertí. Y sinceramente, si hoy soy un hombre fuerte, es porque llevo en ella el ejemplo de quien enfrentó lo imposible. Para que entiendas mejor, mi existencia nació en medio de un conflicto mucho mayor de lo que yo imaginaba. Abraham y Sara tenían una promesa, pero el tiempo y la ansiedad hicieron que buscaran soluciones humanas. Y fue así que la historia de Ismael en la Biblia comenzó a ser escrita, no como un error, sino como parte de un plan mayor, que solo Dios sabía a dónde iba a dar. Pero déjame contarte algo que aprendí desde temprano. Ni siempre quien parece rechazado por la sociedad está rechazado por Dios. La historia de Ismael, es decir, mi historia, es una prueba fehaciente de ello. ¿Y sabes qué? Lo que parecía ser un obstáculo terminó convirtiéndose en parte del cumplimiento de un plan que ni yo, ni mi padre, ni mi madre podríamos haber imaginado jamás. Mi infancia fue cualquier cosa menos ordinaria. Crecí entre las tiendas de mi padre, Abraham, rodeado de rebaños, sirvientes y ese olor constante a leña quemada, tan típico de los campamentos en el desierto. El sonido de los animales, el bullicio de los pastores y el ir y venir de la gente llenaban mis días. Pero por encima de todo, me veían como el hijo de Abraham, y eso, créeme, acarreaba mucho peso. Por más delicada que fuera la situación, mi padre siempre me tuvo mucho cariño. Veía en sus ojos el orgullo de tenerme como hijo. Me enseñaba sobre Dios, sobre la importancia de la fe y la obediencia. Y mi madre, Agar, se encargaba de recordarme todos los días que a pesar de las circunstancias de mi nacimiento, era amado y valioso. Es imposible contar la historia de Ismael sin exaltar la fortaleza de esa mujer. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Desde muy pequeño percibía que había algo no dicho, un malestar en el aire. Mi madre y Sara, esposa de mi padre, vivían en constante tensión. Eran miradas cruzadas, palabras cortantes y ese silencio cargado que decía más que cualquier discusión. La verdad es que, mientras para mi madre yo era una bendición, para Sara era el recuerdo vivo de un plan que ella misma sugirió,
pero del que se arrepintió amargamente. Yo veía cuánto se esforzaba mi madre por mantener la dignidad. Aunque muchos la llamaran solo sirvienta, ella hacía todo lo posible por ofrecerme una infancia normal. Y mira, yo era un niño travieso, curioso, siempre corriendo por el campamento, subiendo a las piedras, metiendo las narices donde no debía. Pero al mismo tiempo, fui aprendiendo desde temprano que mi vida era diferente a la de los otros hijos de los sirvientes. Yo era hijo del jefe, pero de una sirvienta, y entonces llegó el día que todo cambió. Debía tener unos 13 años cuando escuché una conversación que nunca olvidé. Mi padre y mi madrastra estaban radiantes porque, a pesar de su edad avanzada, Sara finalmente había quedado embarazada. Así es. Aquella mujer que había sido estéril toda su vida, ahora estaba encinta, y fue así como mi medio hermano Isaac entró en la historia. Mal sabía yo que su llegada sería el inicio de la etapa más difícil de mi vida. Si antes las cosas ya eran tensas, después de la llegada de Isaac todo se volvió más pesado. Ya no era el único hijo, ya no era el centro de atención de mi padre. Las fiestas, las conmemoraciones, las miradas, todo ahora era para él. La historia de Ismael en la Biblia comenzó a tomar un rumbo que yo, aún niño, no tenía idea de lo doloroso que sería. A pesar de ello, por un tiempo intenté creer que había espacio para mí. Después de todo, mi padre siempre decía que yo era su hijo y que Dios tenía planes para mi vida. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya señalaba que mi camino ya no estaría en medio de ese pueblo. El ambiente se estaba volviendo insoportable y sin darme cuenta estaba a punto de vivir el capítulo más doloroso de mi historia. ¿Sabes? Hay días en la vida de uno que quedan grabados para siempre, como una cicatriz en el alma. Y para mí, ese día comenzó como cualquier otro, una mañana común en el campamento. Yo jugaba, corría, hacía travesuras como cualquier niño lo haría. Pero aquel día, una simple travesura fue interpretada como una afrenta y eso cambió todo. De hecho, hasta hoy me pregunto si era solo una travesura o si, sin darme cuenta, estaba expresando el dolor que ya cargaba. Lo recuerdo bien. Era una fiesta, un banquete en conmemoración del destete de Isaac, mi medio hermano. La gente reía, conversaba, celebraba, y ahí estaba yo, intentando integrarme, intentando ser parte de aquel momento. Fue cuando Sara me vio jugando con Isaac. No sé si ella vio burla, celos o simplemente la incomodidad que siempre sintió por mi existencia. Pero la mirada de ella en ese momento, nunca la olvidé. Ella no lo pensó dos veces. Fue hasta mi padre, Abraham, y con una voz llena de dureza y resentimiento dijo: «Echa a esta esclava y a su hijo. El hijo de esta mujer no heredará nada junto con mi hijo Isaac». En aquel instante, el rechazo de Ismael se hizo real. Ya no era un sentimiento velado, era una sentencia. Mi padre quedó devastado. Lo vi en sus ojos. Estaba en shock. Después de todo, yo era su hijo, su primogénito, su sangre. Pero al mismo tiempo existía la presión de la esposa, de la estructura familiar, de la promesa divina que ahora se cumplía en Isaac. Y aun amando a mi madre, Agar, y amándome a mí, Abraham no sabía qué hacer. Fue entonces que Dios habló con él. Y sí, Dios confirmó: «Atiende a lo que Sara te pide, porque es por Isaac que será llamada tu descendencia». Pero Dios también me hizo una promesa: «También del hijo de la esclava haré una gran nación, porque él es tu descendencia». Cuando oí eso, mi corazón quedó dividido. Por un lado, había esperanza. Por otro lado, dolor. No solo me expulsaban. Me estaban arrancando de mi casa, de mi padre, de mi historia. Era la confirmación de que mi lugar no estaba ahí, de que, por más que mi sangre fuera de Abraham, mi linaje seguiría otro camino. La escena que nunca se borró de mi mente fue cuando vi a mi padre entregarnos pan y un odre de agua, ¿sabes? Fue simbólico. Era como si dijera: «Esto es todo lo que puedo darles ahora». Mi padre,
Ese hombre que tantas veces me sostuvo en sus brazos, ahora ponía en manos de mi madre lo que bastaría, teóricamente, para nuestra supervivencia. Pero, ¿sobrevivir a qué? ¿Al calor del desierto? ¿Al dolor del rechazo? ¿O al peso de no ser más bienvenido? Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás varias veces, esperando que corriera, que gritara, ¡vuelvan! Pero no. El silencio del campamento era más ensordecedor que cualquier grito. Aquel día aprendí que existen dolores que ni el tiempo cura por completo. El dolor del rechazo de Ismael, el dolor de quien carga en el nombre la marca de haber sido visto por Dios, pero rechazado por los hombres. Y fue así, con pasos pesados, ojos llorosos y un futuro incierto, que comenzamos nuestra caminata rumbo a lo desconocido, al desierto de Beerseba, que se convertiría en el escenario de mi mayor lucha y de mi mayor milagro. El desierto. El desierto. Nunca olvidaré aquel escenario de arena abrasadora, sol implacable y silencio que parecía burlarse de nuestro dolor. Mi madre, Agar, me jalaba de la mano, intentando esconder el miedo en su mirada, pero yo lo sentía. A cada paso, el suelo quemaba más. A cada suspiro, el aire parecía faltar. Fue allí, en el desierto de Beerseba, donde conocí el verdadero significado de la palabra desesperación. El odre de agua que mi padre nos dio se vació rápido. No quedaba ni una gota. El pan ya no existía. El calor castigaba y nuestros pies estaban en carne viva. Mi madre miraba a su alrededor, buscando una sombra, un refugio, cualquier cosa, pero todo lo que veíamos era arena, piedra y muerte. La esperanza comenzaba a desaparecer, así como nuestras fuerzas. La sensación de abandono era sofocante. Llegó un momento en que simplemente no aguantó más. Me llevó hasta un arbusto seco, si es que aquello podía llamarse arbusto, y me colocó allí, debajo de una sombra mínima. ¿Y sabes qué hizo? Se alejó. Sí, mi madre, esa mujer fuerte, guerrera, se distanció y entre sollozos se dijo a sí misma: no puedo ver morir al niño. Se sentó lejos, a la distancia de un tiro de arco, y lloró. Lloró como nunca antes. Y fue en ese preciso instante, en la cúspide de mi sufrimiento, de mi dolor, y con la sensación de que todo había terminado, que algo sobrenatural aconteció. En medio de aquel silencio sofocante, Dios escuchó a Ismael. Sí, Él escuchó mi llanto, mi gemido, mi alma desesperada, y de repente una voz resonó, una voz que jamás olvidaré. Agar, ¿qué te pasa? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho desde donde está. Eso fue lo que el ángel en el desierto dijo, y no se detuvo ahí. El ángel trajo una promesa que, en aquel momento, parecía imposible. Levántate, alza al muchacho, tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Aquello lo cambió todo. Allí, en el lugar de la muerte, nació un nuevo propósito. En aquel instante mis ojos se abrieron, y fue como si escamas hubieran caído. Justo ahí, frente a nosotros, había un pozo. Sí, un pozo en medio del desierto, un milagro, una señal clara de que Dios no rechaza, ni siquiera cuando los hombres lo hacen. Mi madre corrió, llenó la vasija, me dio de beber, y allí, en aquel trago de agua, sentí la vida volver a mi cuerpo. ¿Sabes? Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el desierto no fue mi fin, fue mi recomienzo. Fue el lugar donde Dios transformó mi dolor en fortaleza, donde la promesa de Dios a Ismael fue sellada. Fue allí donde aprendí que, aunque el mundo te dé la espalda, el cielo nunca se cierra para quien clama de corazón. Y así, con el cuerpo débil pero el alma renovada, nos levantamos. Porque créeme, aquel no sería el fin de la historia de Ismael. En realidad, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que mostraría que el rechazo de los hombres no anula las promesas de Dios. Cuando aquel pozo surgió ante nuestros ojos,
Fue como si la propia mano de Dios hubiera rasgado el suelo seco del desierto y dicho, yo estoy aquí. Aquella agua no era solo líquida, era vida, era esperanza, era el cumplimiento de la promesa que parecía imposible. En aquel momento entendí que el Dios que escuchó mi llanto es el mismo Dios que transforma lágrimas en nuevos comienzos. Mi madre, Agar, llenó la vasija como quien llena el corazón de esperanza. Y cada trago que bebía parecía devolverme no solo fuerzas, sino también el entendimiento de que yo no era un accidente. Yo no era un error. Yo era visto, oído, cuidado. Sí, Dios escuchó a Ismael y eso cambió absolutamente todo. Lo que parecía ser nuestro fin se convirtió en nuestra oportunidad de recomenzar. A partir de ahí, nuestra vida tomó otro rumbo. Nos quedamos en el desierto, porque fue en el desierto donde Dios demostró que podía sustentar a quien todos creían condenado a morir. Y mira, no fue fácil. Sobrevivir en medio de la arena, el calor y la escasez exige más que fuerza física. Exige fe, coraje y una determinación que solo quien pasa por el rechazo conoce de verdad. Mi madre se transformó, ¿sabes? Aquella mujer que antes solo era vista como sirvienta, ahora se movía como una mujer que sabía que Dios estaba con nosotros. Ya no era la esclava que huía, ni la mujer que lloraba sola en el desierto. Era Agar, madre de Ismael, aquel que porta una promesa que no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad soberana de Dios. Y así, día tras día, fuimos aprendiendo a vivir, construyendo un nuevo camino, una nueva historia, lejos de las tiendas de Abraham y Sara, pero cerca del cuidado del Dios que ve, que oye, que suple. Fue en medio de la nada que entendimos que Dios puede hacer surgir todo, incluso agua, donde solo había arena. Allí, en el silencio del desierto, comencé a entender quién era yo. No solo el hijo de Abraham, sino también aquel por quien Dios había hecho una promesa. De ti haré una gran nación. Y esa promesa comenzó a convertirse en mi combustible, mi motivación. No sería recordado solo por el rechazo de Ismael, sino por la herencia, por la fuerza y por la nación que surgiría de mi nombre. El pozo que Dios nos mostró no fue solo un milagro momentáneo, fue una señal de que Él no nos abandonaría nunca. Fue allí donde aprendí una de las mayores lecciones de la vida. Cuando todo parece perdido, Dios abre pozos en el desierto. Y si Él hizo eso por mí, ¿quién dice que no puede hacerlo por ti también? El desierto moldeó quién soy. Aprendí que en el silencio de las dunas y en el calor abrasador, o te entregas, o te haces más fuerte. Y yo elegí ser fuerte. Crecí lejos de las tiendas de Abraham y Sara, lejos del confort de la familia, pero cerca de algo aún más poderoso, la dependencia total de Dios. El mismo Dios que oyó mi llanto y vio mi dolor, me enseñó a transformar la debilidad en fuerza. Con el tiempo, me convertí en un hombre del desierto. Aprendí a leer las señales de la naturaleza, a identificar senderos, a encontrar agua donde nadie veía. Y fue así que descubrí en el arco y las flechas no solo una herramienta de caza, sino una extensión de mi propio cuerpo. Me volví un eximio arquero, un guerrero del desierto, alguien que sabía que para sobrevivir era preciso más que coraje. Era preciso estrategia, resistencia y fe. El desierto tiene sus propias reglas. La vida ahí es dura, impredecible y a menudo cruel. Pero fue en ese escenario donde Dios me enseñó que la fuerza no reside solo en los brazos, sino en el espíritu. Mi madre, Agar, siempre estuvo conmigo, recordándome cada día la promesa de Dios a Ismael. Ella decía, hijo, Dios te escuchó una vez y seguirá escuchándote. Nunca te olvides de eso. Me convertí en parte del desierto. Mi cuerpo se acostumbró al calor. Mis ojos aprendieron a soportar la luz intensa y mi corazón cargaba el recuerdo del dolor, pero por encima de él,
la certeza de que no estaba olvidado. Yo era parte de algo más grande. Llevaba en las venas la sangre de Abraham y en las promesas la marca de un Dios que transforma el rechazo en destino. La vida nómada me enseñó que todo es pasajero, las tormentas, los vientos, hasta los dolores. Pero también me enseñó que las promesas de Dios son eternas. Y créanme, fueron muchos los desafíos. Animales salvajes, falta de agua, enemigos, noches heladas y días abrasadores. Pero con cada dificultad crecía. Con cada lucha me volvía más fuerte, más resiliente, más listo para el futuro que me aguardaba. Y saben, en medio de toda esta jornada, me di cuenta de que no importa dónde naciste, de quién vienes o quién te rechazó. Lo que realmente importa es quién te levanta. Y quien me levantó fue Dios. El mismo Dios que hizo brotar un pozo en medio del desierto de Beerseba, me hizo un hombre preparado para cumplir lo que Él había prometido. Fue en el desierto donde aprendí que no soy definido por mi dolor, sino por la promesa que cargo. La historia de Ismael en la Biblia no es solo sobre dolor y rechazo, es sobre superación, transformación y legado. Y había llegado la hora de construir ese legado a través de mis hijos, de mis descendientes, de la nación que nacería de mi nombre. El Dios que me escuchó en el desierto no solo me dio vida, Él me dio futuro. Y ese futuro comenzó a cumplirse cuando tomé una esposa. Mi madre, Agar, me consiguió una mujer de Egipto, de su propia tierra natal, y allí comenzamos a construir aquello que muchos creían imposible, una familia, un linaje, una nación. La promesa que Dios me hizo comenzó poco a poco a hacerse realidad. Los años fueron pasando y Dios comenzó a bendecirme con hijos. No fueron pocos. En total tuve 12 hijos. Cada uno de ellos se convirtió en líder de su propio clan, jefe de su tribu. Son conocidos como los 12 príncipes de Ismael. Sí, príncipes, hombres fuertes, valientes, preparados para enfrentar las adversidades del desierto y liderar a sus pueblos con honor. Cada nacimiento, cada niño que venía al mundo, era como oír la voz de Dios resonando de nuevo. De ti haré una gran nación. Y yo entendía, más que nunca, que mi linaje de Ismael no era fruto del azar. Era fruto de una promesa que nació en medio del llanto, del rechazo, pero que floreció en medio de la esperanza y de la fe. Mis tiendas se multiplicaron, mis rebaños crecieron, mis hijos se esparcieron por tierras extensas, desde Havilá hasta Sur, cerca de Egipto, yendo en dirección a Asiria. Las rutas del comercio, las caravanas y las veredas del desierto se volvieron nuestros caminos. Nosotros, los descendientes de Ismael, nos hicimos conocidos. Y sí, muchos de los pueblos que hoy forman parte de las naciones árabes en la Biblia cargan con esa herencia. ¿Sabe qué es lo más curioso? Mientras la historia de Abraham e Isaac seguía su curso, nosotros seguíamos el nuestro. 2 caminos, 2 destinos, pero ambos saliendo de la misma raíz, Abraham. Y al contrario de lo que muchos piensan, mi pueblo no nació de una maldición, nació de una promesa directa, hecha por Dios y sellada en el desierto, aquel día en que Él escuchó mi clamor. Y yo veo todo esto y me doy cuenta, aquello que parecía rechazo en realidad era redireccionamiento. Dios no me sacó de las tiendas de Abraham para abandonarme. Él me sacó de allí para ponerme en el centro de una nueva historia, de un nuevo pueblo, de una nueva nación. Mi vida se convirtió en prueba viviente de que el rechazo de los hombres nunca anula los planes de Dios. A cada atardecer, cuando miro hacia el horizonte del desierto y veo los campamentos de mis hijos, de mis nietos y bisnietos, solo puedo pensar, Él cumplió. El Dios que escuchó a Ismael cumplió todo lo que prometió. Mi descendencia no solo es numerosa, lleva una marca, una historia, un legado que jamás será borrado. Cuando Dios me prometió que haría de mí una gran nación, yo sabía, no sería una nación cualquiera,
Mi descendencia cargaría no solo la marca de la promesa, sino también el peso de la resistencia. Al fin y al cabo, yo fui forjado en el desierto, en el rechazo, en la lucha por la supervivencia. Y como no podía ser diferente, los hijos que salieron de mí heredaron ese mismo espíritu, fuertes, valientes, indomables, hombres moldeados para la guerra. El propio Dios, allá atrás, dijo algo sobre mí que nunca más salió de mi mente. Él será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Y él habitará frente a todos sus hermanos. Génesis 16:12. Y sí, eso se cumplió. Mis hijos crecieron dispersándose por el desierto, formando tribus, naciones, y con ellas vinieron las disputas, los confrontamientos, los embates que atravesaron generaciones. La vida en el desierto no nos permitía debilidad. El agua era escasa, las tierras fértiles, disputadas, y el comercio, motivo de alianzas y también de guerras. Mis hijos crecieron aprendiendo a manejar el arco como extensión del propio cuerpo. Guerreros natos, defensores de las tiendas, de las rutas y de las familias, y no éramos hombres de paz fácil. El desierto enseñó que quien no lucha, no vive. Y para ser bien sincero, no puedo negar, parte de esta lucha viene de una herida añeja. La herida abierta el día en que yo, Ismael, fui arrancado de las tiendas de mi padre, Abraham, y lanzado al desierto. A partir de allí, mi linaje se tornó paralelo al de mi medio hermano, Isaac. 2 hermanos, 2 promesas, 2 caminos y, muchas veces, 2 pueblos en constante tensión. Sí, el conflicto que comenzó dentro de la casa de Abraham resonó a través de las generaciones. Pero si piensas que mi descendencia se resume a guerras, te equivocas. Mi pueblo se volvió próspero, fuerte, estratégico. Dominamos las rutas comerciales, cruzamos desiertos donde nadie más osaba pasar. Construimos imperios, ciudades y culturas que hasta hoy permanecen. Sí, somos guerreros, pero también somos comerciantes, diplomáticos, estrategas, líderes. Yo miro hacia el horizonte y veo los ejércitos, veo los pueblos que llevan mi nombre y percibo que mi linaje no se ha extinguido. Al contrario, ha crecido, se ha multiplicado y se ha esparcido por el mundo. Y a pesar de que muchos solo vean la espada, la guerra, el conflicto, yo veo más. Veo la prueba viviente de que cuando Dios habla, nada puede impedir el cumplimiento de su palabra. Ni el rechazo, ni el desierto, ni los hombres. Dios cumple, y cumplió conmigo. Y sí, mientras haya descendientes de Ismael, esa promesa continuará resonando, ya sea en las tiendas del desierto, en las grandes ciudades, en las naciones que hoy ocupan el escenario mundial. Mi voz, mi historia y mi legado jamás serán olvidados. Hoy, mirando hacia todo lo que he vivido, me doy cuenta de que mi historia no es solo sobre rechazo, no es solo sobre dolor. Es ante todo sobre superación, sobre fe y sobre un Dios que transforma lágrimas en legado. Soy Ismael, sí, aquel que muchos llaman hijo de la esclava, el no elegido. Pero ¿sabes una cosa? Yo soy el hijo que Dios escuchó, y solo eso lo cambia todo. Durante mucho tiempo cargué en el pecho la herida de no ser el hijo de la promesa espiritual. Crecí escuchando miradas, sí, porque las miradas hablan. Crecí entendiendo que, para muchos, yo era solo un error, una solución humana para una promesa que parecía tardar demasiado. Pero la verdad es que Dios nunca me vio así. Para Dios, yo no fui un accidente. No fui una sobra, no fui un plan B. Yo fui plan suyo. Cuando camino por el desierto y miro a mi descendencia, recuerdo que la misma mano que me guió aquel día en el desierto de Beerseba sigue guiando cada paso de mis hijos, nietos y bisnietos. El mismo Dios que hizo surgir agua donde no había nada, hizo de mí una nación donde antes solo había rechazo.
Y eso me hace entender que quien determina nuestro valor no son las personas, es Dios. Aprendí que la vida a veces te arranca de donde crees que perteneces, no para destruirte, sino para construirte en otro lugar. Y fue exactamente eso lo que Dios hizo conmigo. Él me sacó de las tiendas de Abraham y Sara, no porque yo no tuviera valor, sino porque Él tenía otro camino para mí. Un camino donde mi linaje sería grande, fuerte y relevante para toda la humanidad. Saben, mi nombre, Ismael, significa Dios escucha. Y hoy te digo, con toda convicción, Él sí escucha. Él escuchó mi llanto, escuchó mi dolor y sigue escuchando a todos aquellos que se sienten rechazados, olvidados, excluidos. Mi historia en la Biblia no es solo sobre el pasado, es sobre ti, que muchas veces crees que Dios se ha olvidado de ti. No, Él no se ha olvidado. Mi vida prueba que no importa si las personas te rechazan, te excluyen, te olvidan. Dios no hace eso. Él te ve, Él te escucha y principalmente Él te levanta para vivir cosas mayores de las que te imaginas. Si Él hizo eso conmigo, un niño expulsado al desierto, Él puede y va a hacer eso por ti también. Y así concluyo mi historia, no como víctima, sino como vencedor, no como el rechazado, sino como el recordado por Dios. Yo soy Ismael, aquel a quien Dios escuchó y continúa escuchando hasta hoy. Si esta historia tocó tu corazón, escribe "Dios me escucha" en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesita recordar que, incluso en el desierto, Dios no se olvida. Y si aún no te has suscrito, haz clic ahora y activa la campanita. Porque aquí, cada historia revela el cuidado de Dios por aquellos a quienes el mundo olvidó.